Entonces yo estaba ahí, en medio del callejón oscuro, y el payaso no dejaba de caminar, mientras las arañas descendían por el muro del lado derecho. Y cuando me pegué al lado izquierdo, me di cuenta que estaba lleno de bacterias. No podía hacer nada. Quise caminar más al fondo, pero me di cuenta que estaban los perros. Así empiezan los miedos. Vámonos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este podcast de confianza que entra por sus oídos, se guarda en su cerebro y se queda en su corazón. Sí, Pláticas del Colectivo. ¿Qué tal, Diana? Una semana más, $1 más. No, Neto, yo sé que el tema de hoy amerita esa entrada, pero me iba a echar a correr, caray. O sea, por un momento mi mente luego imaginar eso y casi mucho correr, pero ay, aquí estamos, aguantándonos los miedos. Sí, porque mira, eso de fantasmas, no, ¿a mí qué? Digo, pues, ya, ¿no? Pero miedos son los verdaderos, los que vives en el día a día. Sí, sí. Sí. Y detrás del vidrio, el dueño del botón, de los desniveles, manejador de la consola, el buen maestro David. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de estos archivos sonoros que el colectivo 24 trae para todos ustedes. Hoy directamente en vivo grabando este episodio desde el pueblo mágico de Metepec en el Estado de México. Y ya. XHRSNPN. Sí. Bueno, hoy en Metepec, pueblo mágico en el Cerro de los Magueyes. Sí, Sí, esperando que empiecen los estruendos sonoros por ahí fuera. esperando, yo creo que va a estar tranquilo este año. Sí. Entonces, bueno, pues ya saben, ¿no? Si echan ahí unas detonaciones al fondo, pues son los cuetones de la fiesta del barrio. En mi pueblo y sus fiestas. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Efectivamente, ustedes vieron el título de este podcast. Vamos a hablar de miedos. Y fobias. Miedos y fiestas. Es que, a ver, ahí tendríamos que empezar por definir qué es miedo y qué es fobia. Exactamente. Porque miedo es miedo al SAD. Fobia es al matrimonio. Sí, o sea, la verdad es que el miedo es algo natural en las personas. Sí. Es algo que poseemos los seres humanos para sobrevivir. Es una forma de defensa. Exactamente, es un mecanismo de defensa que tenemos. Es un mecanismo en el que nos dice, eso es peligroso, no lo hagas, detente, ¿no? O bien no lo toques, no te acerques, porque el miedo nos permite sobrevivir. Ah, ok, entonces tiene junto a esa frase clásica de el miedo te hace correr o te hace atacar, ¿no? O bien te paralizas, o sea, están las opciones, pero a veces el quedarte quieto también es la mejor opción. Uh-huh. Ahí tenemos a las cigüeñas. Sí, claro. O cuando te encuentras a lo mejor con algún tipo de animal salvaje, no salvaje, sino silvestre, porque está en su entorno, ¿verdad? Y que a veces, por ejemplo, hay personas que te dicen, no, si vas a los bosques y te encuentras un oso que te dice, no te muevas, o sea, porque si tú corres, el oso va a saber que entonces eres una presa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Tenerte inmóvil, tranquilo y bueno, que a lo mejor ante una situación de tener un animalote ahí enseñándote sus garras y dientotes, pues es así como, ¡ay!, ¿no? ¿Y eso no le llama salvaje, Diana? No, son silvestres, están en su entorno. O sea, mira, que sean silvestres y estén en su entorno. Es que, mira, yo vi un oso y el oso pasó. Pero que eso que me enseñe las garras y los dientes, yo lo veo hasta como una amenaza. Si llevo un fusil, digo, no, ahora sí, yo te la ganaste. Te la ganaste. Ya te la sabes, carnal, ya te la sabes, señor oso. Y es ahí donde viene el verso de, yo mato al oso a puñaladas.
Pues sí, a lo mejor eso puede sonar muy cruel, pero efectivamente, o sea, el miedo nos permite activar nuestros mecanismos de defensa ante una situación. Sí. Entonces, el miedo justamente es algo que es parte de nuestras emociones, si lo queremos ver así, de nuestros instintos. Ahora que está muy de moda esta película de Intensamente, justamente viene esa emoción del temor, ¿no? Que es el que te aleja de situaciones de peligro y demás. Pero el miedo justamente ese es su trabajo. Mantenerte vivo. Y sí, o sea, realmente es mucho esa parte porque desde niño te dicen, ten cuidado con el coco, ¿no? O viene el señor del costal y tú ya ves un pobre pepenador y dices, "Oh, ya viene el señor del costal por nosotros, ¿no?" O Es esas que partes entonces, pero sigue siendo un método para para sobrevivir. sobrevivir. Sí, porque, por ejemplo, igual, ese es uno de los que nosotros tenemos aquí, pero, por ejemplo, en esas partes del de, no te metas a la milpa porque te puedes emilpar y te llevan los duendes, Ajá. ¿no? Ajá, Y u sí, otra cosa. te puedes, o otra cosa, ¿no? O por ejemplo, si vives en una montaña y cerca hay un barranco, pues, las clásicas leyendas de, mira, por ahí hay gnomos, ¿no? Por ahí duendes, hay chaneques que te arrastran y te van a tirar, te van a te van a morder los pies, ¿no? Sí. Porque ellos viven ahí en la barranca. Que a un tío sí le pasó eso, ¿eh? ¿Sí le mordieron un pie? No sé si le mordieron, pero sí estaba trabajando cerca de una barranca, ¿no? Y pues, se perdió como una noche y cachito, entonces sí. Él cuenta que sí fue a dar al fondo de la barranca. Sí, pero es esa parte de esos miedos que nos infundan para mantenernos vivos, ¿no? O sea, si te vas a la barranca, te van a morder Ok. los pies los chaneques, Pero ¿no? una cosa es ese miedo que te dan o que tú de manera natural tenemos ante situaciones de peligro porque pues te preparan para la supervivencia, ¿no? Sí, Entonces es mejor a veces es huir que enfrenta el riesgo. Entonces, Sí. evolutivamente hablando y desde el punto de vista biológico, el miedo es un mecanismo de defensa, ¿no? Así es. Que Sí. prepara el cuerpo químicamente segregando elementos y sustancias químicas para que puedas huir, mantenerte alerta y tener energía para el escape. Entonces, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, es Perfecto, correcto. muy bien. Y los miedos son algo que, digamos que van diferenciándose gradualmente. De acuerdo a la edad en la que tenemos, son los miedos que vamos a percibir, porque un bebé recién nacido hasta los 2 años, su temor más grande, pues obviamente consiste en la cuestión de el abandono o el no poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Como es el hambre o el sueño. Yo creo que las primeras partes es el no satisfacer tu necesidad, ¿no? Sí, porque sobre todo eres alguien que depende todavía, ¿no? Depende de otro. Entonces, el temor a que te abandonen para no poder satisfacer esas necesidades implica un riesgo de muerte. Inconscientemente, tú no lo sabes como bebé, a lo mejor. Sí. No lo sabemos, ¿verdad? No hemos platicado con un No, bebé. yo creo que sí, porque tenemos ese instinto, o sea, ustedes a cualquier bebé le acercan su dedo y va a tender a apretarlo. Sentirse Ajá. ¿Por sujeto qué? a algo. Porque cuando todavía teníamos pelo, las criaturas se cargaban y cuando dormíamos en árboles, para que el crío, el bebé, no cayera, el bebé tenía ese instinto de apretarse al vello El reflejo corporal. prensil, ajá. Ajá. Entonces tienen eso. Y dicen los doctores que tenemos el instinto de nadar. Ujú. Que con un bebé, si tú lo tiras así a un bebé, inconscientemente no se va a ahogar. Al agua, claro, si lo tira Sí, al agua. sí, bueno, se cae. No lo tiren, se cae al agua. O sea, tiene la conciencia, el instinto de nadar, de no respirar dentro del agua. Y claro, también hay que mencionar que en los primeros años de vida vamos descubriendo nuestro entorno. Entonces, también algo a lo que le tenemos miedo, pues es a lo desconocido. Por ejemplo, ruidos, ¿no? Cosas Sí. así, algo que sea muy estrendoso. De repente, tal vez por eso es que los papás son así de, pues si ya está durmiendo el bebé, no hay que hacerle mucho ruido para no espantarlo. Ya. Para no espantarlo, no para no despertarlo. No caigan en el extremo de luego que quieren meter a esos bebés en unos cuartos donde no se oiga nada de ruido para que duerma plácidamente. No, porque luego el chamaco No. crece y no puede dormir en las casas del Infonavit. Entonces, No, sobre todo, a sus niños pónganles música sí, para que se cuando se acostumbren. duerman.
para que cuando usted vaya de fiesta, el chamaco se duerme y usted siga de fiesta. Claro, ¿no? Pero, o sea, el hecho también de los ruidos o ciertas, expresiones de la naturaleza, por ejemplo, los relámpagos y eso, sí pueden ser algo que nos cause miedo en esos momentos, porque lo desconocemos, porque no sabemos qué está pasando. Yo sí sé lo que está pasando. Está cayendo una gran carga de energía hacia la Tierra. Bueno, eso lo sabes ahora. Y ten cuidado de no acercarte porque te tuesta. Es que exactamente es eso, ¿no? O sea, también esa parte de que siempre, al menos en la casa, mi mamá, mi abuelita siempre eran así de, está relampagando, no te vayas a estar agarrando el cabello, no vayas a estar agarrando cosas de metal, no vayas a planchar, no vayas a no sé qué. Que yo siempre tuve mucha renuencia a eso, porque siempre preguntaba, ¿y por qué, no? Entonces nunca me supieron explicar el asunto. Pero ya después entró la secundaria. Sí. Bendita secundaria, ¿no? Sí, ya vas viendo aquí cuestiones físicas. Y la verdad es que sí había un precedente. Había un porqué. Sí, generas un... En el que, por lo menos aquí en Metepec, muchos de los lugares todavía eran descampados en la época en que mi abuelita era niña. Entonces no había muchas zonas en donde esa energía, esos rayos pudieran aterrizar a la Tierra. Los más frecuentes eran los árboles, ¿no? Sí, que sí. no había muchos. Ajá. Y si a eso le sumas que en muchas ocasiones aquí en Metepec el suelo es bastante húmedo, o bueno, en aquel entonces era más húmedo todavía. Sí. Había bastante agua. Que había pocos árboles porque delimitaban las milpas o las parcelas. Sí, que solo se utilizaban para eso, para marcar límites. Y si a eso le sumas que en algunas zonas de Metepec todavía el suelo era muy arcilloso y con muchos vestigios de hierro, sobre todo por la parte del cerro, pues entonces entiendes ese miedo a que caigan los rayos porque sí caían cerca de aquí. Sí. Entonces, Alguna vez yo escuché, mira, la electricidad busca la forma más rápida de conducirse. más corta, ajá. Más rápida, no la más corta, la más rápida. Porque busca la más rápida, ¿no? Entonces, si un cuerpo está mojado, el agua es un elemento conductor. Sí. Un conductor de electricidad. Entonces, normalmente los árboles, ya cuando llovió bien y está tronando, pues ¿dónde van a caer? Pues sí, porque ya están mojados. Sí, si eso le sumas que normalmente usaban o piel de suela natural, digo, zapatos de piel de suela natural, o guarache o pie descalzo. Sí, pues entonces sí, tú eras un puntito, o sea, de los 20 puntos, tú eras un punto. Sí. Eres una antena receptora. ¿No? Sí, entonces, si lo ven ahora en su comunidad, ¿qué huele? En su pueblo, en su casa, en su barrio, en su colonia. O en su mansión. En su mansión. Van a notar que todas las iglesias tienen una antenita. Y van a decir, ¿para qué? Dios no se comunica vía Wi-Fi. No tiene canal de televisión. ¿Quién sabe? En una de esas. En una de esas, cada vez que le cae un rayo, manda un mensaje. Sí. Se llaman pararrayos y es para eso, para absorber la energía. La energía o para que se dirija el rayo ahí. Y normalmente pues ya lo tienen las antenas. En la actualidad pues antenas de... Algunos edificios. Las antenas que utilizan para las... Telecomunicaciones. Edificios altos. Eso es por norma. Y en la asta de la bandera de la plancha de la delegación Zócalo. No, Zócalo está mal dicho. La plaza de armas. Bueno, ahí, cerca de la delegación presidencia, lo que tenga, donde está la asta, igual lo va a llevar. Y si ve que ya está chuecas, que ya le cayeron varios. Sí, y creces con ese temor infundado porque justamente ves lo que puede suceder. Y de ahí vamos a la siguiente etapa de los miedos, que es en la primera infancia. Ajá. O sea, ya eres un infante que tiene más conciencia y que ya eres más independiente. Entonces, como tú empiezas a explorar tu entorno ya de manera natural, empiezas a descubrir los peligros. Mira, yo le tenía miedo en esa primera infancia al perro. Exactamente. Al perro de mi vecino, porque nos ponchaba los balones. Independientemente de si era el vecino, pero sí, en la primera infancia... No, es que tenía un perro muy bravo y que si le caían las pelotas, las ponchaba. Las ponchaba, ¿eh? Entonces, uno de los temores más comunes en la primera infancia es hacia los animales. Sí. Pero este es un temor heredado, ¿sabían? O sea, sí puede ser que a lo mejor ves al perro y dices, ¡ay, es un perrote!, ¿no? O sea, obviamente tu instinto de supervivencia te dice, no te acerques. Pero normalmente son heredados porque te empiezan, no te acerques al perro que te va a morder.
Ay, no agarres la abeja que te va a picar. Ay, ese animal, quién sabe qué sea, ¿no? Expresiones de mamá, tías, abuelitas. ¿Por qué? Porque yo soy tía y muchas veces a mis sobrinos les dije, no agarres eso, quién sabe qué sea, ¿no? Y mis sobrinos les valía chetos y estos agarraban los bichos y me decían, mira, tiene patas, mira, no sé qué, ¿no? Y yo ¿no? Mi primo de los más chicos. En ese entonces salió la película de Spider-Man. No andaba ahí agarrando las arañas y pícame. Y yo, hasta que lo vieron un día. ¿Qué haces? Es que quiero que me pique para que me salgan poderes como el hombre araña. No. Sí, o sea, puede caer en los dos puntos, ¿no? Pero sí, o sea, a una edad ya más digamos, entre los 3 y 6 años, es muy común que desarrollemos miedos a animales. Sí. Y también a cuestiones de accidentes. Ya empezamos con ese miedito al de, ay, me caí de la bici. Bueno, cosas eso así. hasta cierto punto suena lógico y comprensible porque es de acuerdo a, ya sean heredados o adquiridos los miedos, tiene mucho que ver con la actividad y tu entorno. Entonces, si tú a lo mejor dentro de tu entorno, cuando eras infante de aquellas edades, estaba muy propenso, no sé, a caerte de escaleras, caerte de cama, todo eso, pues es lógico que vaya desarrollando esos miedos. Sí. Sí. Y bueno, insisto, ¿no? Muchas veces son temores que a lo mejor el niño no tiene, pero se los infundamos porque buscamos protegerlo. Entonces todo el tiempo le tenemos, no, ten cuidado, no hagas, no te subas, no. Y entonces el chamaco. Atención a esos padres, Sí. madres, tíos, tías, abuelos y abuelas consentidores, porque sí, vayan a terapia. No sean así. Dejen que el chamaco se caiga, se tiene que aprender a levantar. Sí, Y que adquiera sus propios miedos. Claro, pero fíjate, y aquí va esta parte, algo que me llamó mucho la atención, porque yo creo que yo me quedé con esos temores de esta etapa de mi vida, es que también adquieres el miedo a los disfraces o cosas imaginarias. Yo creo que yo sí. Mira, yo le tenía miedo, en el paseo de aquí de Metepec, de San Isidro, antes salían muchos gorilas, pero muchos gorilas. O sea, personas disfrazadas de gorilas. Ajá, sí. Entonces, Sí. sí. Entre eso y igual, gente disfrazada de brujas. Oh, cómo pululaban. Yo creo que era el 50% de la gente. Y yo le tenía pavor a los que salían disfrazados de gorilas. O sea, yo los veía y yo me cimbraba así en temblar. Porque sí, un día... Es que no es grato que te espanten, en serio, no sé. Esa gente que ve cosas de terror, películas, está mal de su cabeza, no es grato que te Claro espanten. que no, es divertido, es entretenido. No, ver. está mal de su cabeza, hay que ir a terapia, dices tú, maestro. A terapia y hacerse un exorcismo, Sí. porque qué tal que por eso le gustan esas cosas. Y me espanta, a mí fue porque me espantó una vez uno, o sea, me agarró distraído y me espantó uno, y yo sí corrí, ese día corrí hasta que encontré un tope, acabé abajo de un señor que no conocía y que nadie conocía, venía de visita, dice Diana, muy bien, en esa primera infancia, yo tendría escaso unos 4 o 5 años. Sí, yo comparto ese temor contigo, porque efectivamente también en el paseo, o sea, alguna vez, fíjate, bueno, qué inconsciencia de una de mis tías, ¿no? Estoy con mi tía viendo el paseo, me tenía de la mano porque a mí me daban miedo las máscaras, ¿no? O sea, así como que no, es que no sé quién está ahí detrás, ¿no? Y entonces estamos Ese viendo... es el fin de la máscara. Sí, exactamente. Entonces estamos viendo el paseo y en eso uno de sus primos, no me acuerdo exactamente de qué estaba disfrazado, pero tenía como un disfraz así de monstruo, la ve y la espanta, ¿no? O sea, mi tía está volteando y cuando regresa la cara, ya estaba el primo ahí parado para hacerle... ¡Wow! Entonces, pues ella grita, se para y corre, pero no me suelta. Entonces, El incito, ¿cómo dijiste? ¿Es prensil o qué? ¿Retráctil? Sí, prensil, o sea, no me soltó. Prensil. Entonces corrió, pero me llevaba con ella y yo así de, ¿qué pasa? No, o sea, pues te da la angustia porque no sabes qué pasa. Ahora, por ejemplo, a mí, un perro, cuando teníamos en la casa un perro, le pisé la cola y sin querer, pues obviamente, yo tendría como 1 o 2 años máximo, le pisé la cola y el perro, en su instinto fue, pues, pegarme, ¿no? Porque lo pisé. Entonces el perro me arañó en la cara. Entonces yo la única cicatriz que tengo en la cara es gracias a un perro. Ya, ¿no? yo una pelea con un oso. Entonces, así, un oso que se conectaba. Luego les contamos esa historia. Sí. Entonces, el perro me araña la cara y por muchos años yo le tuve miedo a los perros. O sea, yo de verdad, Ya. yo no podía pasar al lado de un perro sin que sintiera que el corazón se me iba a salir. Ujú.
pero porque yo creo que tenía muy presente el que el perro se volteó y me pegó, o sea, y después ver el chorro de sangre. Ay, sí te abrió. Pues sí, me abrió, o sea, todo, o sea, haz de cuenta que ahorita si tú me ves, es como si tuviera de esos hoyitos en los cachetes, Sí, así, sí, sí. sonrío y se me hace el hoyito, pero no, en realidad eso es una cicatriz. Ya. Y, o sea, era prácticamente media mejilla la que yo tenía rasgada por la pezuña del perro, Mm. ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Por la qué? Por la pezuña del perro. ¿Sí es pezuña o qué? No, La es pata. ¿o qué garra, es? ¿no? La garra. Garra. Ándale, pezuña del puerco, ¿va? Exacto. Y dije, pues, ¿qué tipo de perro era? No, ¿quién sabe? Mira, los carniceros agarran parejo. Creo que me salió nahual, no era perro. Sí. Bueno, el caso es ese, ¿no? Entonces, yo le tenía miedo a los perros por eso. Y a las ratas no les tengo miedo, pero yo creo que los mexicanos, además de fobias y miedos, tenemos otro instinto que se llama el de me da cosa. Las ñáñaras. Las ñañaras. O sea, las ratas me dan ñañaras. Sí, ¿no? porque el mexicano tiene ñáñaras. Entonces, también. la verdad es que, por ejemplo, con las ratas sí las veo y corro, pero es más fácil que grite y la pobre rata salga corriendo. Pero con los perros yo no podía ni gritar. Ves que con las ratas tenemos una relación tóxica amorosa, ¿no? O sea, ¿Por qué? no nos dan miedo. A veces hay gente que dice, mira qué bonitas, ¿no? A menos que se te paren dos patas y te vea fijamente a los ojos. Sí, retándote, ¿no? Y esa es la parte amorosa. Y la parte tóxica es el de, hay que matarla. Sí. Y no te crece solo a ti el sentimiento de, hay que matarla, sino a toda tu familia, carnal. Fíjate, mi papá contaba una anécdota de que un día en casa de mi abuelito, ellos ya tenían el amasijo. Entonces Sí. vieron una rata en el patio que iba directo al amasijo. Entonces dijeron, no, se mete al amasijo y olvídate, ¿no? O sea, hace de las suyas entre harina y todo eso. Entonces cerraron el amasijo y la rodearon en el patio para que pues no se fuera. Pero pues estás hablando de que eran 5 hombres en ese momento. O Sí. sea, era mi abuelito y mis tíos, ¿no? Mi papá y mis tíos. Eran 5 hombres los que estaban ahí. Ahora sí que casi le dijeron a mi mamá, a mi abuelita y mis tías, métanse, cierren todas las puertas para que no se meta la rata a ningún lado, ¿no? Y entonces, la cazaron y cuando la rata se sintió acorralada, diría David efectivamente, se paró en 2 patas para defenderse, Sí, empezó a boxear. ¿no? Y Vénganse, uno por uno, van a ver. y dice, pues mi papá que entonces mi abuelito le aventó el palazo para que la rata pues se moviera y pues la pudieran ahora sí que cazar Sí. prácticamente, ¿no? Pero uno de mis tíos siempre ha sido muy hábil para esto de las patadas y el fútbol. Ujú. Entonces mi tío dijo, échenmela. Y la esperó y le metió una patada. Sí. Entonces la rata Entonces- dijo, hoy es un buen día para morir. Entonces, lo que hicieron, dice mi papá, nos contaba él que pues no mató a la rata, pero que la fueron a echar al cerro, ¿no? Porque el cerro estaba muy cerca. Y yo, pues no creo que la rata haya querido regresar, ¿verdad? Viendo cómo la trataron. Pero, o sea, No, fue, sí. fue su instinto, ¿no? El de decir, ¿Has visto a Ratatouille? fue su instinto del animalito de defenderse, porque también los animales pues, obviamente tienen instintos y buscan defenderse y preservar su vida. Entonces, pero mi hermano siempre me ha dicho, la rata te tiene más miedo a ti que tú a ella, ¿no? No, ¿qué crees? Alguna vez escuché la teoría de que si las ratas no tienen miedo, Aguas. aguas, porque ya ahí es una, pues como más de, o sea, es una marabunda, no sé cómo se llama, Porque sea, sabe que que ya la van a son- proteger. que ya son muchas, Ajá. que ya son muchas ratas, porque no importa, ¿no? O sea, si dice, bueno, si ya, si no te tienen miedo, es que, una, ya están acostumbrados a ti y ten cuidado porque ya te saben tus movimientos. Entonces, mira, entonces entramos a la clasificación del miedo, fobia y ñañaras que tenemos los mexicanos. Entonces, muchos les tenemos ñañaras o cosa a las ratas. Sí, Porque podemos verlas, pero que no se nos acerquen. sí. De lejecitos no hay bronca, pero... Entonces, esa es como que una situación de, ay, hazte para allá. Porque aparte sé que eres algo nocivo. Sí, tenemos esa idea de que son algo nocivo. Y que son Sí. sucias. Bueno, es que simplemente de entrada transportan la rabia. Sí. O sea, ahí sí ya no. Mi papá, fíjate que eso le preocupaba mucho cuando veía que andaba cerca una rata porque teníamos perros. Entonces luego decía mi papá, no, es que las ratas tienen rabia. Sí, ¿No? transportan. Entonces siempre Transmiten era... la rabia. Ajá, entonces sí era así como que no. Pero volvemos, es esa sensación de protegerte, de supervivencia, de decir, aléjate de eso, no lo toques, no lo agarres. Y entonces a los niños les vamos infundando ese miedo que a veces crecemos
y los conservamos. Y ahorita vamos a ver qué pasa cuando conservamos esos miedos y ya no los podemos controlar, ¿verdad? Pero esa es en la primera infancia. Y te digo, y esta cuestión de los seres fantásticos, los disfraces y demás, ¿por qué? Porque está el temor justamente de que no sabes quién está detrás de eso y si te puede causar algún daño. Porque aparte, al menos aquí en México era muy común que de niños nos dijeran, te va a llevar el señor. Sí. Señor del costal, el coco. Sí, o hasta luego allá en la casa cuando entraban por pan, luego decían, si no te portas bien, y luego estaba despachando a papá, Don Willy ya no te va a dejar salir. Y yo, qué necesidad tiene mi papá de un chamaco chillón y latoso, ¿no? Yo así de, ¿no? Por eso digo, papás, vayan a terapia. O le decían, te voy a regalar. Entonces, pues también el miedo del niño a alguien extraño justamente por eso, ¿están de acuerdo? Ok. No Se sienten en esa etapa. Pero eso pasaba antes, ahora ya no. Ya no. Sí, ya en esa generación ya no pasa. Y bueno, aparte aquí en Metepec hubo un tiempo que que la gente espantaba a sus hijos diciéndoles, métete o te van a llevar los húngaros. ¿Húngaros? Sí, Ajá. dicen que un tiempo hubo un grupo de húngaros, bueno, más bien eran gitanos. Gitanos que venían de Hungría. Que sí, desafortunadamente siempre se ha asociado a los gitanos con el robo de niños, ¿no? Ya. Entonces, que es una cuestión cultural realmente, o sea, no es algo que sea real, sino que es una creencia, ¿no? Y entonces hubo un tiempo cuando mi papá era niño que mi abuelita le decía, métete porque ya andan ahí los húngaros y te van a llevar. ¿Y qué crees? Que mi papá conoció a un señor que efectivamente, un grupo de húngaros que andaba, bueno, de gitanos, sí se lo llevaron, pero no porque se lo hayan querido robar, sino porque lo vieron solo, el niño no sabía dónde estaba porque se alejó de su casa, entonces pues se fue con ellos. Sí. Es que te iba a decir también, o sea, los húngaros también, o sea, los gitanos como que no se ayudan mucho porque recogen todo. Pero ese Sí. es ese punto, ¿no? Entonces, pues mi papá conoció la historia de un niño que sí se lo habían llevado a los húngaros, entonces pues era así de, córrele, vienen los húngaros, y le daba miedo. Entonces, pero es esa parte, ¿no? Entonces, por eso creces y a veces a lo mejor tienes miedo incluso a las personas extrañas o que puedan implicar algo que no puedes ver su cara, que no puedes reconocerlo. Sí. Y yo, insisto, yo me quedé en esa etapa porque, híjole, me voy a balconear, pero ustedes no lo saben, yo le tengo miedo a los payasos. Sí, nosotros sí lo sabíamos. Y han sido testigos de mis reacciones. Gacho, De Diana corriendo Fíjense por que los portales de Toluca. Y ahorita que recuerdo así, bueno, es que ya pasamos por la parte de los miedos, ya pasamos por las ñañaras, vamos con la parte de las fobias. La fobia ya es ese miedo que rebasó la capacidad humana de tener controlado y entonces ya te impide reaccionar, ¿no? Ya te paraliza, incluso te puede llegar a poner en peligro por esa misma incapacidad de reaccionar ante las situaciones que te están atemorizando, ¿no? Sí. Entonces, de ahí tenemos algunas como que creo que son como que muy famosas, ¿no? Por ejemplo, la aracnofobia, miedo a las arañas o pánico a las arañas, ¿no? Pero a mí se me hace curioso hasta cierto punto en el que haya miedos tan específicos que puedan caer en cuestiones incluso que creo yo que serían, o no sé si hayan sido objetos de estudio a profundidad para saber pues, por dónde va el asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay miedos tan específicos como, por ejemplo, al dinero. No tengo idea cómo se llama esa fobia, pero sí he escuchado que hay personas que tienen fobia al dinero, ya sea a gastarlo o a no tenerlo. No, bueno, yo conocí escuché alguna vez que era fobia a manejar dinero. O sea, ese... ¿Eso no es apto para contadores o como o para banqueros? Sí. O como para banqueros, ¿no? Y alguno de los miedos más absurdos, bueno, desde mi punto es absurdo o más increíble, era el color amarillo. Sí. Hay gente que le tiene fobia al color amarillo. De hecho, aquí buscando un poquito en la internet, en una Sí. lista llamada la internet, encontré una lista de las 25 fobias más raras que existen. Fíjense, más raras, pero bueno, antes de que mencionemos ese tipo de fobias, nada más quiero aclarar algo. La fobia es algo que ya se vuelve en un trastorno de ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, como lo mencionó David, no tenemos ya control de nuestras propias emociones ni reacciones.
O sea, te desconecta completamente la fobia. ¿Han escuchado esa expresión del de se orinó del puro miedo? Ese es un síntoma. Un síntoma de fobia. Puede ser. No en todos casos. Pero sí, la fobia es algo que incluso te puede costar la vida, te paraliza al grado de que puede llegar a provocarte un infarto o alguna cuestión severa por toda esta producción de hormonas, adrenalina que hay y paralizarte por completo, ¿no? Entonces puede llegar a accidentes cerebrovasculares muy, muy graves y costarte la vida. Entonces, aguas, porque aparte las fobias se tratan solamente con terapia. En algunos casos, pues ya con medicación, ¿no? Mira, antes de que empiece el maestro con sus... ¿Lista de fobias? Lista de fobias más raras, encontré la lista de fobias, las 8 fobias más comunes. Ajá. Uh-huh. La zoofobia, miedo a los animales. A todos. Dice que no especifica qué animal. Puede ser uno o todos, ¿no? Hematofobia, miedo a la sangre. Yo. Muchos sufren de eso, ¿no? Ay, no puedo ver sangre. Yo. Sí, que no lo cure frente a mí porque no. Sí, a mí se me va el aire. Acrofobia. Miedo a las alturas. Miedo a las alturas. Sí. Aerofobia, miedo a volar. Sí. ¿Qué? ¿Yo? No, todavía no. Pues no has volado, Por maestro. eso no te puedo decir si sí o no. Pero siempre que les des un avión, ay no, qué necesidad. No, es que hay O sea, miedo. sí, pero- hay fobia a los aviones. Ah, sí. Pero mira, ¿qué necesidad de irte en un vuelo que te da a media hora a irte en camión puebleando con 8 horas? O sea, ¿qué necesidad? Mira, pon tú, pero. Mira, Michoacán. ¿Qué necesidad de ir puebleando en Michoacán? O en Guanajuato. Con todo el cariño y respeto para la gente de allá. Y con todo y sus canciones, ¿eh? Sí. De los dos. De los dos. Pero échale, el que sigue. No nos metamos en problemas. Claustrofobia. Miedo a espacios cerrados. Ey. El El maestro tiene esa. Sí, por... Inconscientemente, él no ¿Por lo qué? quiere admitir, pero él tiene claustrofobia. Llega a un lugar y empieza a ver los puntos de salida. No, eso Siempre se llama supervivencia. Y lo justifica, pero tiene claustrofobia. Sí, deberíamos de ver cómo se llama esa fobia, justificar siempre tus temores. Sí. Astrofobia. A los astros. A las tormentas. Ah, ¿las tormentas? ¿Eléctricas o así sencillonas? Así dice tormentas, ¿no? Así sencillonas. Espérame, porque hay que leer todo el artículo para saber, porque te debe especificar todo, ¿no? Yo no sabía que la hipocondría era una fobia. ¿Ah, sí? Es miedo a la las enfermedad. enfermedades? O a la salud. ¿No el hipocondríaco es aquel que se enferma de todo? Pues y por eso entonces a lo mejor le tiene fobia a la salud, ¿no? Estar Vale. bien. Ah, ok. Necesita estar enfermo. Amaxofobia. Miedo a conducir. Fíjate, yo creo que igual tengo una de esas, ¿eh? Claustrofobia, maestro. Yo lo sé. Ahorita que terminemos de grabar no lo saben ustedes, pero voy a decir, abran la puerta y la ventana. Sí, es lo primero que pide. No. Eso es por ventilar el espacio. No les ¿Ven? enseño nada del Siempre justifica. ¿La última? ¿O faltan Ya, más? no, ya son 8. Ya son 8. son 8. Sí, bueno, la acrofobia, yo también tengo acrofobia, sí lo tengo que aceptar, que es miedo a las alturas. Me cuesta trabajo subirme a lugares que impliquen ya cierta altura. E incluso se los comentaba a ustedes antes de empezar a grabar. No pude cruzar un puente peatonal hace poco porque no me sentía segura. Esto es según la página Centro de Estudios de Psicología. Tiene un número, pero no lo ubico. Ok. Pero búsquela y también brinda ayuda. O sí, tengo que ir por ayuda para eso de la acrofobia porque me da miedo las alturas. Ok, ahora las 20 menos comunes, ¿o cuáles son? Ajá. Bueno, las 25 igual nos da chance para todas. Uh-huh. Bueno, aquí eso es un artículo que me encontré en varias páginas de la internet, pero hay una que en específico creo que está bastante resumido y explicado. Entonces, dice así. Una de ellas es la ergofobia. ¿Ergofobia? Ergofobia, sí. ¿A qué le suena? Yo digo que es miedo a los muebles ergonómicos. O muebles chuecos. No. No, es a la simetría de las cosas, ¿no? No. Ese es miedo al trabajo. Ay, no inventes. O sea,
La Yo creo fobia que va relacionada a las situaciones que te genera el trabajo. Por ejemplo, un alto índice de estrés, situaciones que se salen de tu control. O sea, eso causa fobia en algunas personas. Oye, yo creo que me da eso a partir como del jueves por la mediodía. Me empieza a dar. y con todo respeto para nuestras nuevas generaciones, pero muchos chicos de las nuevas generaciones creo que tienen esa fobia. Sí, de hecho, inclusive en algunos, se ha llegado a confundir socialmente con flojera. Sí. O sea, gente que no quiere trabajar. Pero sí, en el fondo puede haber esa fobia a las situaciones de estrés que le genera el trabajo o las situaciones laborales. Y aguas, aquí va asociado a papás y abuelitos que nos han enseñado que el trabajo es algo que siempre te tiene que demandar, te tiene que cansar, te tiene que frustrar y que eso es normal. Entonces llega. Eso es cierto. Entonces, Yo creo que ese es tema para otro podcast. Ajá. Porque sí está. Bueno, sí, ese es el tema del trabajo, es otro podcast. Pero entonces llegamos a este grado de estas nuevas generaciones que dicen, es que, ¿por qué lo hacen si les genera eso? Entonces yo no lo quiero hacer, yo no lo voy a hacer. Y generan estos mecanismos de defensa de decir, no, qué miedo. Sí. Aguas. ¿Sabes yo cómo empecé a combatir esa parte? Cuando el lunes llegaba y decía, otra semana más para poder cambiar el mundo. O de plano, nomás ir a cagar al trabajo. Órale, vámonos. O sea, es que mucha gente dice, ay, qué flojera ir a trabajar. No, pero realmente es pero una oportunidad más para ir a cambiar pero tu trabajo. eso a lo mejor se puede... Bueno, eso yo creo que sería una parte donde ya no hemos llegado a la fobia. Eso puede ser un desagrado, un ñañeras o un miedo, ¿no? Sí. Pero ya cuando llegas a la fobia, ya no eres consciente de eso. O sea, ya es algo que te limita física y mentalmente. Yo conocí a un compa que él decía, yo nunca quiero trabajar en una empresa. ¿Por qué? Porque te marca horarios. Porque vives ahí toda tu vida y no sabes lo que te va a dar. Exacto, sí. Y ese compa igual va a justificar su fobia cuando es que yo soy un espíritu libre. Puede ser. Y sí, exactamente. O sea, exactamente, sí, es el mismo, sí. Ok, seguimos. Sí, exacto. Siguiente fobia. No, o sea, ya viendo yo creo que tengo todas, ¿eh? Otra fobia destapada. Mira, es una que se llama crometofobia. ¿Como a los colores? No, es miedo o bueno, fobia a gastar dinero. Yo. Ahora a los codos, ya no les digan codos, por favor. Es que, no, bueno, o sea, ya viéndolo bien, sí puede haber un componente, vamos, ahí, oculto, ¿no? Sí, porque muchas fobias son de carácter social. A lo mejor no, Las aprendes. O digo, Sí. si tú preguntas o si tú a lo mejor haces un trabajo de investigación, una encuesta en países o a las sociedades de las posguerra, Ajá. en donde hubo muchas limitantes en cuanto a raciones de comida, todo raciones eso. de trabajo, todo eso. O sea, sí, yo creo que sí, ahí se desarrollaron ciertos miedos y fobias, ¿no? Conocí a un señor, bueno, para mí ya es un señor. Sus papás venían huyendo de la guerra en España. No me acuerdo La guerra bien. civil. Ajá. La guerra civil, creo. Y en su casa se comía todo. O sea, se mataba una gallina y se Hasta el comía pico se comían. todo. Y compraban algo y se comía todo. Es más, no sé, algo les hacían a los jitomates que se pasaban, los secaban, los limpiaban. De hecho, creo que hay una fobia a desperdiciar cosas, pero ahorita a ver si aparece por aquí. Y creo que va por ahí el asunto. Sí, porque más bien esta parte de no gastar dinero es como esa parte de hay que guardarlo para si pasa algo. Me recuerda mucho a Rico MacPacto. Ajá. Que Rico MacPacto era una No persona gastaba nada. que no gastaba nada, que nunca gastaba nada, ¿no? Ujú. Tenía todo. Y siempre tenía yo no sé cómo lo hacía, pero siempre tenía el avión que volaba con 1000 aditamentos, pero nunca gastaba dinero Ujú. en la caricatura. Bien, otra fobia. Turofobia. Miedo a los turbos. No, fobia al queso. Ujú. Tienes razón. Y no solamente es el simple rechazo, sino a la textura, al color, al olor y a la forma del queso. Yo creo que nace desde la parte de que el queso es creado por bacterias. Puede ser.
Puede ser el simple hecho de que, por ejemplo, mi sobrino, ¿no? Que de Claro, chiquito tuvo alergia aquí hay un y ahora ya no lo componente. come. Pero bueno. ¿Cuántas personas se necesitan tener este miedo intenso al queso para que ya sea considerado una fobia? Una. Oh, sí, bueno. No, o sea, yo creo que si es un caso en millones, en miles de millones, no correspondería a algo de que hasta le den clasificación. Bueno, o sea, a lo que voy es que tal vez sí hay tendremos- bastante gente que padece de este tipo de... Pues es que ahí fobias. hay dos líneas. O sea, también vamos a marcar, a lo mejor no es el tema, pero sí está la otra parte de la fobia que son las filias. Y hay gente es que va relacionado. que tiene esa parte de el amor al queso y a todo le pone queso, ¿no? Como en Colombia, ¿no? Hasta el café le ponen queso. Sí, es cosa enferma, pero no, Perdón, amigos colombianos, es que no hemos entendido esa tradición o gusto que tienen por el café con queso. Explíquenos, por favor. ¿Qué tipo de queso Ajá, es? porque a lo mejor lo ¿Cómo va estamos juzgando. añejado? Si es Sí. fresco. Tal vez los estamos juzgando Sí. mal, a lo mejor es un tipo de queso crema que le da cremosidad al café, no lo sabemos. no, yo sí pero los estoy juzgando desde ahorita. Explíquenos y... A lo mejor es como es que a lo mejor a algún colombiano se le olvidó la leche afuera y dijo, no, pues así es, échasela. ¿Qué? Pues del que es queso. No lo sabemos. O sea, la siguiente Sigo va. con la lista porque si no se nos va el Sí, las que tiempo. alcancemos a decir, ya. Ok. El coupounofobia. Ay, Miedo a la composta. No, miedo a los botones. ¿Cómo se llaman estos los que se dejan las barbitas y los rulos? La religión. ¿Los judíos? No, los otros. Se dejan ¿Los barbitas. ortodoxos? Los ortodoxos Ah. no usan botones ni cierres. Oh, sí, es cierto. ¿Tiene que ser en una sola pieza o con velcro? Ah, No, cintas. es más bien como con cintas. Se Como con cintas. Ajá, no usan botones. Oh. Religiosamente. Bueno, es que obviamente su vestimenta es muy tradicional antes de que la invención del botón, ¿no? Ah, ok. Ajá, y muchas cosas no utilizan por Pero modernidad. dice, aquí pero hay sí. una que a ver si la puedo pronunciar. Ok. Sí. Ahí les va, a ver. Hipopotomonstrosesquipediliofilia. Yo sé que Fobia. ese. Perdón. Yo sé. Ahí va, otra vez. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Es miedo a las palabras largas. O complejas. Sí. Imagínate los que le ¿Qué? ponen nombre a los medicamentos ¡Qué o los irónico! compuestos. Sí, esa sí sabía y ahorita me acordé porque es de las fobias más largas, su nombre es más largo. 33 letras corresponden al título de esta fobia. Sí, Qué irónico. Eso es para que nunca puedan pronunciar su fobia los que le tienen fobia a las palabras largas. sí, no hablemos de palíndromos y de todo eso. Sí, no manches. Y yo creo que esto tiene, bueno, no sé, creo yo que esto tiene mucho que ver con la cuestión de poderlo decir. Y eso de poderlo decir, pues corresponde hacia un público. Entonces, yo creo que esta fobia tiene su trasfondo social, he dicho. Ujú. Sí, Sí, porque aparte es difícil que mucha gente acepte sus miedos Ajá. y más sus fobias. sí. Fíjate, aquí hay una cuestión, mira, por ejemplo, el miedo a recibir cosquillas se llama acarofilia. Acarofobia. No, acarofilia. Acarofilia. ¿Quién dice acarofilia? Ujú. Pero el miedo a recibir cosquillas con una pluma, ahí sí, se llama pteronofobia. Con P. Ajá, con P. Ok. No lo Órale. repito porque no me lo supe. Yo No tampoco. me lo aprendí. A ver, bueno, aquí hay otro que dice castizofobia. Castizo. Miedo a que te castiguen. No, miedo a permanecer sentado. Mi mamá. Sí. Bueno, aquí lo que dice el artículo es que esto se ha detectado en personas que han sufrido algún tipo de abuso o secuestro. Ah. Ya. Ajá. Que ahí sí está grave el asunto. Pues yo creo que en una temporada, ¿no? Porque antes te secuestraban y te sentaban en una silla. Ahora ya nomás te echan en un colchón y en una casa abandonada. Que también yo creo que tiene que ver con eso. A lo mejor no tanto como que sentado, sino permanecer Inmóvil. en ¿no? una posición. Ah, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Yo diciendo que mi mamá, porque mi mamá no se puede estar sentada, ¿eh? Pero Sí. no, nada que ver. Fíjate, aquí viene algo relacionado con las películas de terror. Ya. Ahí les va, por ejemplo. Optofobia. ¿Optofobia? Optofobia suena como de miedo a octopus. Prime. Miedo a abrir los ojos. ¿Miedo a abrir los ojos? Sí. Wow. Que se ha relacionado con esa parte de en personas que están en situación de mucho estrés, de mucho miedo. Como por ejemplo en el cine, con películas de terror,
Sí. hay gente que le ocasiona fobia abrir los ojos y ver las escenas de terror en el cine. Es que yo iba a decir, a lo mejor es un chiste incorrecto, pero entra muy bien. Un ciego con esa fobia viviría tranquilo. Puede ser. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero, por ejemplo, aquí hay uno bien raro que sea dextrofobia. Destrofobia. Miedo a las cosas destrozadas. No. Es el pánico a los objetos situados a la derecha del cuerpo. Entonces yo no podré, es una persona que no podrá estar a la derecha del Señor. Puede ser. No va a ir al cielo. No va a ir al cielo. Pero, está la contraparte, que es la levofobia. Levofobia. Ajá, ahora los objetos situados del lado izquierdo. Esa la tendrían muchos fanáticos religiosos que decían que todo lo del lado izquierdo era del diablo. Ajá, o la sinistrofobia. Ajá, pues, ves que antiguamente era diestra y siniestra. Diestra y Ajá. siniestra, sí. Ajá. Sí, que eso sí tiene que ver con cuestiones acá, pues es que todas las fobias son un padecimiento mental al final de cuentas porque la ansiedad es un trastorno, ¿sí? Entonces, enfocado a diferentes aspectos, pues bueno, entonces efectivamente esto que tiene que ver con la cuestión de que si las cosas a la izquierda son malas, entonces no las toques, no las veas, no nada, sí tiene que ver mucho con las creencias en la Edad Media que tuvieron de que todo lo que era siniestro, todo lo que estaba a la izquierda era del diablo, era malo, era muerte. Ya. Uh-huh. Bueno, fíjate que aún todavía siguen esos miedos. Yo tengo una prima que escribe bien feo. Con tal de no escribir con la izquierda. Sí. Y es que su mano dominante era la izquierda. Y se dieron que cuenta aquí muy chavita y le hicieron dominante, de hecho. Ese es el asunto. O sea, ahí hay un trasfondo. Es lo que les decía, son Aquí hay sociales. algo que me interesó y creo que les voy a decir nada más, esta y una más, ¿no? Que sería que a lo mejor tiene mucho que ver con cómo se han ido desarrollando estas nuevas generaciones, ¿no? Y es la efebifobia. Miedo a la fenilamina. No, es una fobia que le da a los jóvenes para poder entablar o cruzar palabras con alguien de entre 25 y 34 años. Pero por jóvenes, ¿de quién hablas? ¿De esa edad? Adolescentes, no. Pues sí, o sea, de 20 para atrás. Ajá. Ah, ya. Sí, o sea, el hecho de tener que comunicarse o entrar en contacto con alguien mayor sí les genera un estrés y una ansiedad impresionante. Tengo que aceptarlo, tuve alumnos que tenían eso. Porque era impresionante, o sea, incluso ver cómo, o sea, a lo mejor se sentaban hasta en una esquina para, en la medida de lo posible, evitar el contacto contigo, porque les generaba un temor impresionante. Y yo me daba cuenta cuando por alguna razón tenían que acercarse, o tú te acercabas a ellos, o sea, porque eres mayor, y para ellos era un miedo de verdad, o sea, no lo tomemos a la ligera, porque la neta, sí es bien preocupante eso. Ahora que ha pasado la pandemia, es uno de esos miedos, bueno, que yo creo que fue donde se pudo detectar más, pero también avanzó más allá. Entonces, donde el rango de edad ya abarcaba la tercera edad, se le empezó a llamar gerontofobia. Sí. Entonces, sí es interesante este asunto porque no solo habla de una cuestión generacional, sino habla también del por qué se está generando eso. O sea, que como sociedad está cambiando para que se empiecen... O sea, porque antes sí te daba miedo hablar con un señor, ¿no? Sí. Pero ahora lo que hemos dicho muchas veces, por ejemplo, ahora los señores ya no parecen señores. Sí. ¿No? Sí. Sí, entonces... Bueno, veamos un reportaje de los 90. Ah, sí. Tú dices, ese Don tiene 35, no, ya se ve más grande. Apenas, bueno, no sé, mucha gente si son fanáticos o si han visto parte del cine de oro mexicano, estoy hablando de las películas que se hicieron a partir de los años 40, a los años 50, 60 más o menos, en ese lapso. Bueno, en ese, no recuerdo bien el año, pero sale una película que después se hizo serie, algo así, o serie, o que es que se en teatro, teleserie, que se llamaba Gutierritos. Bueno, Gutierritos. Si ustedes ubican a Gutierritos, pues lo ubican con una persona de traje, saco, corbata, que trabajaba en oficina y que era maltratado, que sufría violencia familiar, ¿no? Sí. Por parte de la esposa. Bueno, en esa película, Gutierritos tiene 25 años. Ahí te va. También me sorprendió cuando escuché que el señor Barriga, del Chavo del Ocho, la primera, la normal, la que fue interpretada, no la caricatura, sino la de personas. La de, sí. Live action. Ajá.
El señor Barriga tiene 25 años. Sí. Cuando empezó a salir en ese Edgar papel. Vivar tenía 25 años cuando hace el señor Barriga. Nuestro silencio lo dice todo. Vaya. Bueno, pero a lo que voy es que, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, yo recuerdo de chavito, si te mandaban a hablar con un maestro, todo eso, pues sí, era una figura de respeto y autoridad que, pues, sí te imponía a veces hablar, ¿no? Simplemente O expresar tus ideas. Simplemente tus maestros, Ajá. a tus maestros ya los veías grandes, Sí. Sí. ¿no? Pero sí es interesante que Ese ya tipo se de le haya... Y sí, o sea, vuelvo a lo Sí. mismo. Y sí, es una de las fobias que recientemente se ha como que catalogado. Sobre todo, digamos que se despuntó a raíz de la pandemia. Sí, sobre todo porque muchos jóvenes incluso llegaron a pensar que caer en un extremo miedo o en una, ¿cómo decir?, paranoia, de que sabemos que el COVID nos enseñó que pues el contacto o que el poder platicar con alguien de cerca te podía ser un medio de contagio, ¿no? Sí. Entonces, como empezaron a morir las personas mayores, Ujú. los jóvenes pensaban también ya en un momento dado fue así de, no, es que ya es más grande, o sea, entonces ya es un factor de riesgo, ya me puede contagiar y me voy a morir y cosas así. Eso es algo muy curioso, muy extraño, que para bien o para mal, hace poco todavía que estuve trabajando en el área de la docencia, platicaba en algún momento con mi jefa y decíamos, nos tienen fobia hasta cierto punto, ¿no? Y justamente encontramos esta fobia que tiene que ver con el temor a entablar una comunicación o acercarse a personas en un promedio de edad de 25 a 30 y tantos años. ¿Eh? Increíble, pero cierto. Fíjate. Y bueno, no me despido con esta última fobia que espero poder pronunciar de manera correcta. Ok. Ahí les va. Hexacosioiexecontasexafobia. Miedo a figuras con más de 5 lados. No. Miedo al 666. Ay, no Oh, manches, y eso que no crecieron viendo la profecía. No, fíjate, yo escuchaba. Yo escuchaba Ángeles del Infierno y cantaban que te llegará la marca del 666. Dijo, órale. Y en español, ¿eh? Bueno, pero sí existe esta fobia. Y no es nueva, realmente tiene bastantes años. Yo creo por lo que menos desde he de que se tener- escribió. No, o sea, bueno, puede ser, pero por lo menos ya determinada como tal, o sea, con este nombre como tal, por lo menos unas 2 generaciones previas a la de nosotros. Estoy hablando de unos 80, 90 años más o menos. Pero te aseguro que es una herencia de la Edad Media. Yo creo que Claro, sí, desde que se evidentemente. catalogó, desde que se dijo el 666 es el número de la bestia, creo que desde ahí empezó. Sí, ok. Y les digo, y eso que no crecieron viendo la profecía, caray. Y pues con eso nos despedimos. No nos podemos despedir sin antes decir Que cuáles son tus miedos. Yo te iba a decir que estos podcasts llegan a ustedes gracias a Notas con Sabor. Sí, bueno. Ah, sí, cierto. Sí. Estos podcasts llegan a ustedes gracias a Notas con Sabor. El deleite al paladar de su boca. Soy Diana y le tengo miedo a los payasos y a las alturas. Maestro, Los hospitales. Sí. a las jeringas también les tiene miedo. No, en general, o sea, fíjate que las señas ya no tanto. O sea, no me causa fobia. Pero sí un hospital, sí, es una cosa bárbara, ¿eh? Va. A caídas de alturas. Me da miedo caídas de alturas. ¿Y saben qué es lo peor? Que uno de sus últimos accidentes fue así. O sea, no manches, neto. Sí, así que nos vemos, ya saben, estos podcasts llegarán gracias a ustedes a Notas con Sabor. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como 24 Notas y como Notas con Sabor, búsquenos en ambas Pues en direcciones. las redes, sí. Redes. Con el hashtag Notas con Sabor. Sí, nos vemos. Adiós. Adiós.